Sí, listo. Bien, muy buenas tardes. Miren, me presento con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Meneses Ibarra. Soy médico cirujano. Salí con la licenciatura de médico cirujano. Tengo la especialidad en medicina legal, ¿sí? Y soy servidor público, ¿sí? Me desempeño como perito médico legista. Eh, Soy parte de lo que viene siendo la coordinación de APEP, ¿sí? Y espero vivir la experiencia en conjunto con el grupo de ustedes que bien se ha formado. Y estoy aquí para disipar dudas y darles el planteamiento de lo que hace el perito médico legista. Dígame. Y de esta situación de lo que hace el perito médico legista es múltiple. Las primeras funciones que lleva a cabo el perito médico legista es llevar a cabo documentos médico legales, en este caso, las certificaciones médico legales, en este caso con personas vivas. Tratamos del estado psicofísico, lesiones, certificado médico del estado psicofísico, certificado médico de lesiones, certificado médico de ebriedad, certificado médico ginecológico, certificado médico andrológico, certificado médico proctológico, el dictamen en toxicomanía, ¿sí? Y otros que se hacían referente a certificado de sanidad. Aproximadamente estos que estoy comentando son entre el 70 y el 80% de las actividades del perito médico legista. Un 20 o 30% es con respecto a actividades de la práctica de la necropsia, ¿sí? Entonces, en lo que viene siendo el planteamiento del programa del próximo campamento, pues es que ustedes tengan intervención en lugares de investigación, en los lugares en que se está llevando a cabo el levantamiento de estos indicios. Nosotros en la práctica eh, formal o legal deberíamos de acudir, peritos médicos legistas, al lugar de intervención para dar el reconocimiento médico del cadáver, ¿sí? Así como reconocimiento de los signos cadavéricos, ¿sí? O la ausencia de los signos vitales como tal. En lo que viene siendo los aspectos de lo que ustedes van a manejar, van a encontrar la diversidad de causas de muerte, ¿sí? Y nosotros podemos tener causas de muerte por contusiones, una caída, una precipitación, contusiones a través de lo que viene siendo un atropello, contusiones por activas, cuando se da una riña, ¿sí? Entonces podríamos encontrar diversas manifestaciones o situaciones en donde el perito médico legista deberá de intervenir. Realmente en el lugar de intervención solamente se van a reconocer lo que viene siendo estos signos cadavéricos, posiblemente la posición del cadáver. Actualmente aquí en el Estado de México, los peritos en criminalística de campo nos dan un bosquejo de cómo llevaron a cabo en el lugar de intervención. Este esquema principalmente nos dice o hace referencia principalmente a lo que es el lugar de intervención, el lugar físico del área, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, la posición del cadáver, ¿sí? El momento en que se da el lugar de la primera autoridad, ¿sí? O el primer interveniente, la hora de llegada o la hora de levantamiento y la hora de llegada al anfiteatro, ¿sí? También colocan un pequeño bosquejo de lo que le pasó, ¿no? Si se ubica, dijéramos, en la avenida Morelos y avenida Juárez, sí, pues la persona fue atropellada, ¿sí? Entonces, dan un pequeño panorama. Algo importante que también nos hacen llegar con sí, es la temperatura ambiental, ¿sí? Y el grado de humedad, ¿sí? Así como la posición. Algo más, por ejemplo, pues un lago hemático, importante, ¿no? Que llegará a tener. Todos estos aspectos son importantes para poder determinar lo que viene siendo un cronotanato diagnóstico o un intervalo postmortem o una ventana de tipo postmortem. Cada una tiene cierto rango
de error, ¿sí? Para poderlo determinar, ¿sí? Todos los cadáveres son completamente diferentes en los cronotanatos diagnósticos para poderlos determinar. La participación de lo que viene siendo el perito médico legista es con respecto a en el escenario del lugar de intervención, ¿sí? Para posibles búsquedas de los indicios que estén relacionados con el cadáver. Por ejemplo, objetos que tengan punta y filo, objetos punzocortantes, objetos cortocontundentes, objetos que tengan punta solamente, u objetos que solamente tengan filo, ¿sí? Nosotros como médicos legistas intervenimos en el momento ya definitivamente en la práctica de la necropsia, en un lugar reconocido como el anfiteatro. En esta práctica de la necropsia como el anfiteatro, ¿sí? Intervenimos en conjunto, debemos intervenir en conjunto con el perito en criminalística. ¿Sí? El perito en criminalística actualmente, al igual que nosotros, yo creo que es en conjunto y de manera sistemática y con otros peritos, por ejemplo, el perito en química, el perito en dactiloscopía, el perito en fotografía y criminalística de campo, el técnico en necropsias y el médico legista son los intervenientes en la práctica de la necropsia. Y la práctica de la necropsia empieza o comienza desde el momento en que nosotros aperturamos la bolsa de cadáver, ¿sí? Y entonces ingresa lo que viene siendo el perito fotógrafo con la toma de placas fotográficas, ¿sí? De tomas fotográficas de cómo se encuentra embalado ese cadáver, ¿sí? Desde antes, desde el momento en que nosotros tenemos el cuerpo en la bolsa de cadáver, nosotros nos fijamos si se encuentra rotulado o no se encuentra rotulado, ¿sí? Si cuando tienen mayor intervención el número de cadáveres, si vienen con con letras de los mismos cadáveres, ¿sí? Entonces, desde ese momento que hacemos la identificación de la bolsa del cadáver, es importante para todos y en cada momento saber qué tipo de cadáver estamos trabajando o qué número de cadáver estamos trabajando. A partir de ahí, ¿sí? Se registrarán la temperatura del mismo, ¿sí? Y para poder determinarlo. En el momento en que se está desvistiendo al cadáver, ¿sí? Se le debe de registrar la temperatura, ¿sí? Para también ver qué tan rígido se encuentra lo que viene siendo las manos, los pies, ¿sí? Para poder establecer un cronotanato diagnóstico. El cronotanato diagnóstico o signos o fenómenos cadavéricos son los que va a presentar un cadáver. Nosotros en vida, ¿sí? Tenemos signos vitales. Y una vez que tenemos la parada cardiorrespiratoria, ¿sí? En ese momento vamos a evolucionar a presentar los diferentes signos cadavéricos. Por ejemplo, pues deshidratación cadavérica, ¿sí? Rigidez cadavérica, hundimiento cadavérico y lo que viene siendo las livideces cadavéricas, ¿no? Entonces, son algunos datos importantes para lo que viene siendo determinar lo que viene siendo un cronotanato diagnóstico. ¿Sí? A la práctica, principalmente, vemos si establecemos un tiempo determinado. Entre más tiempo tenga de cadáver, entre más tiempo tenga de evolución del proceso de la muerte como tal, ¿sí? Más tiempo va a tener en rango, ¿sí? Del tiempo de la muerte, ¿sí? Nosotros debemos de conocer primero signos vitales, por ejemplo, temperatura normal, 36.6 grados centígrados, ¿sí? Que es la de una temperatura normal. Nosotros, estando vivos, pues no tenemos rigidez cadavérica. Hay un periodo o lapso, ¿sí? En donde no se presentan aún los signos cadavéricos, ¿sí? Este periodo, este lapso de tiempo o periodo de incertidumbre, es una vez que cesan los signos clínicos o vitales, y a partir de ahí no hay ni signos vitales ni hay signos cadavéricos.
Este periodo de incertidumbre dura aproximadamente entre 2 y 3 horas, ¿sí? No una vez que se presenten la muerte clínica o parada cardiorrespiratoria, se van a presentar la rigidez o el enfriamiento. Una persona que tiene parada cardiorrespiratoria, la temperatura todavía puede ser normal. Hemos tenido cadáveres que han pasado 5, 6 o 7 horas, ¿sí? Y la temperatura está en 39 grados centígrados, por arriba de lo normal. Cuando llegamos a observar en la práctica ese tipo de temperaturas, lo más seguro es que hayan tenido una infección. Y resulta que sí, una neumonía puede causar la muerte a la persona y llega con el problema de fiebre. Tenía fiebre y es por eso que los signos cadavéricos o fenómenos cadavéricos van a ser diferentes. Entonces, siempre debemos de registrar esto: temperatura, la rigidez, la presencia de livideces, dónde se ubican las livideces, la coloración de las livideces, si tiene ausencias de livideces cadavéricas por el agua hemático que haya presentado, ¿sí? Si tiene disminución de la temperatura por el cuerpo desnudo, ¿sí? Que haya estado desnudo en el lugar de intervención o en el lugar del hallazgo, ¿sí? Establecer todos esos parámetros que ustedes tienen, como les decía yo, temperatura ambiental, lo que viene siendo el grado de humedad en el lugar de la intervención. Todo eso nos va a servir a nosotros para poder estimar, porque es estimar, ¿sí? Entre rango no es algo tan científico o tan exacto como las matemáticas para poder determinar, tiene entre 6 y 7 horas, ¿no? Y exactamente falleció a las 11:30, ¿sí? 11:30. No se puede estimar esa situación, ¿no? No, es muy difícil, es muy diversa como tal. Bien, una vez que nosotros establecemos la pérdida de la vida a través de la ausencia de signos vitales y posiblemente la presencia de los signos cadavéricos, ¿sí? Vamos a establecer una media filiación, ¿sí? O una filiación descriptiva en los cadáveres, una filiación descriptiva donde vamos a determinar de la parte superior hasta la parte inferior, ¿sí? Complexión, el color de la piel, la forma del cabello, el color del cabello, la forma de implantación del cabello, si tiene calvicie frontal, occipital, parieto occipital, ¿sí? Sí, cómo es la forma de las cejas, la forma de los ojos, la forma de la nariz, del dorso de la nariz, si es sinuoso, si es desviado, si es convexo, si es cóncavo, la base de la nariz, ¿sí? La forma de la boca, el tamaño de la boca, la forma de los labios, la forma del mentón, si presenta bigote, si presenta barba o no presenta barba, tipo de barba, la coloración de la barba, lo que viene siendo los pabellones auriculares, ¿sí? De qué tamaño son, grandes, medianos, pequeños, y con respecto a si presenta algún tipo de tatuaje, perforación, ¿sí? Orificios, y si el lóbulo está adherido, ¿sí? El lóbulo del pabellón auricular, si el lóbulo está adherido o separado. Después de ahí nos veríamos o nos vamos a lo que viene siendo las señas particulares. Estas señas particulares, ¿sí? Para poder establecer algún dato de identificación de este cadáver. También precisamos del género, de la edad, ¿sí? De la estatura. Tomamos o dimensionamos al cadáver, ¿sí? Y también dimensionamos su peso, dimensionamos el diámetro torácico, el diámetro abdominal y la longitud del pie. Establecemos si este cadáver o este cuerpo, ¿sí? Es completo o incompleto, ¿sí? Si solamente se trata de un segmento corporal, también nosotros lo trabajamos como tal. Si se tratan de restos óseos, también nosotros los llegamos a trabajar, ¿sí? Entonces, son cuestiones que poco a poco nosotros integramos dentro de estas carpetas de investigación que trabaja la gente del Ministerio Público. En segundo y
tercer o último lugar, ¿sí? Es importante hablar de lesiones, las lesiones que llegue a presentar un cadáver. Y para esto tenemos un apartado muy importante, ¿sí? Que habla de lesiones de tipo antemortem y lesiones de tipo postmortem. Estas lesiones de tipo antemortem, ¿sí? Siempre, siempre presentarán lo que viene siendo un infiltrado o lo que viene siendo una equimosis. ¿Sí? El médico legista tiene la capacidad de observación para determinar qué tipo de lesiones son antemortem o de tipo postmortem. Muchos de la bibliografía de medicina legal mencionan que en algunas ocasiones no se deberían de llamar las lesiones al cadáver como lesiones de tipo postmortem, sino como artefactos de tipo postmortem, ¿sí? Y una lesión de tipo postmortem, pues carece de infiltrados, ¿sí? En la práctica que vamos a llevar este próximo sábado, ¿sí? Vamos a trabajar observando lo que viene siendo lesiones antemortem y lesiones de tipo postmortem, ¿sí? Así como también posiblemente vamos a tener a la práctica también la diferencia entre diversos tipos de lesiones, distancias de disparo, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que viene siendo que identificar, ¿sí? ¿Qué características presentan las lesiones de tipo en un disparo de contacto, a un disparo a corta distancia o a un disparo a quemarropa o a una distancia intermedia o de larga distancia? ¿Sí? Posiblemente nos dé a la práctica, ¿sí? Esas características. Y cómo el médico legista puede llevar a cabo, ¿sí? El poder identificar cada una de estas características, ¿sí? Eso habla de lesionología. A mí me emociona muchísimo, ¿sí? El poder compartir todo esto que todos los participantes de APEP, ¿sí? Estamos para brindarle, ¿sí? El apoyo completo, integral, de todos los conocimientos que nosotros tenemos. En cualquier momento y de esta plática, pues me pueden así como que, oiga, doctor, pues una interrupción, ¿sí? Si ustedes gustan. Sí, si no, pues continúo. Eh, Después de lo que viene siendo, imagínense, ¿no? Ahorita con el problema legal del artista Benito, ¿no? Yo me imagino, no ser correspondiente de la Fiscalía General, sino un perito de manera particular para poder llevar a cabo una investigación paralela a la Fiscalía, ¿sí? En donde podemos determinar en el lugar de intervención, por ejemplo, de dónde salía ese pequeño lago hemático en donde no había cuerpo, ¿sí? Si realmente el trayecto de la lesión, no sabemos si sea una lesión de tipo perforante o una lesión penetrante a nivel del cráneo del artista, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene la lesión, ¿sí? En un disparo de contacto o un disparo a quemarropa, ¿sí? Para haberse producido por accidente. O si le dispararon desde por fuera de la camioneta. Entonces no sabemos si fue de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, ¿sí? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. No lo sabemos. Y no sabemos si es que entró y salió. Y si salió, ¿en dónde impactó el proyectil? La bala, ¿sí? ¿En dónde? Entonces, imagínense en la práctica de la necropsia poder determinar a nivel de la bóveda craneal la presencia de biseles, ¿sí? Para poder determinar que a nivel de un cráneo podemos determinar el orificio de entrada y un orificio de salida, ¿sí? A través de donde se ubiquen los biseles.
y a través de la anatomía corporal poder establecer el trayecto, ¿sí? Entonces, a través de la fotografía, las imágenes, ¿sí? Podemos determinar, ¿sí? Si es de derecha a izquierda, ¿sí? De arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y eso nada más se hace a través de la planimetría, ¿sí? Ustedes, estudiantes de Derecho, estudiantes de Medicina Legal, estudiantes de Criminología y Criminalística, de Psicología, ¿sí? Tendremos que dar un repaso breve de lo que viene siendo anatomía y planimetría, ¿sí? Los planos que dividen al cuerpo humano son importantísimos, ¿sí? Planos que dividen, por ejemplo, a la mitad del cuerpo humano, ¿sí? O en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda, que es el plano sagital. El plano transversal que divide en dos mitades, mitad superior y mitad inferior, ¿sí? O el plano coronal o frontal que divide al cuerpo en dos mitades, mitad anterior y mitad posterior. Entonces, a través de la ubicación de estas lesiones en una lesión perforante del cráneo, podemos determinar el trayecto. Podemos determinar si la lesión o herida de entrada fue realizada a determinada o posible distancia. ¿Sí? Imagínense la importancia, si nosotros tuviéramos la posibilidad de trabajar este caso tan importante, tan trascendente, tan internacional, ¿no? Que realmente cuando estamos fuera del problema lo vemos como muy sencillo, pero cuando tenemos que nosotros somos los peritos oficiales y que nos toca un asunto tan importante de esto, ¿sí? Pedimos así como que, oh Dios, apártanos este cáliz, ¿no? Porque se nos dificulta, no, nos tiemblan los pies, nos tiemblan las rodillas por la importancia. Cuando está uno por fuera, tendrá uno un poquito de sangre más fría para poder determinar, ¿sí? ¿Qué características tienen las lesiones? No podemos hablar de un cadáver en el anfiteatro si no hablamos de lesionología. La muerte violenta es la principal causa de muerte en los anfiteatros. Y si es muerte violenta, tendrá lesiones. Y por eso tendremos que hablar de lesionología, ¿sí? Características de la equimosis, del eritema, de la herida contusa, de la herida cortante, de la herida cortocontundente, ¿sí? De la herida cortocontusa, de las heridas por arma blanca, punzantes, cortantes, ¿sí? Punzocortantes, cortocontundentes, ¿sí? Los efectos de lo que viene siendo las quemaduras, poder identificar a cadáveres quemados, ¿sí? Cadáveres quemados o personas que son quemadas, ¿sí? No es lo mismo cadáveres quemado, ¿sí? O sea, un cadáver y luego lo quemo, o una persona que muere quemada. Entonces nosotros tenemos diversos tipos de signos para identificar, ¿sí? El tipo de muerte, el cómo murió la persona, hace cuánto que murió la persona. Claro, en lo que viene siendo un cuerpo quemado, la temperatura del lugar, imagínense para quemarlo, qué temperatura se necesita y que queden en grados de carbonización, pues va a ser difícil establecer un cronómetro diagnóstico con respecto a una persona quemada. Una persona que está en asfixia por sumersión, ¿sí? Por ejemplo, que estuviera en agua, pues también los parámetros de temperaturas se van a ver involucrados para alterar el cronotanato diagnóstico. Una persona, un cadáver que está inhumado en una fosa clandestina, ¿sí? En una inhumación clandestina o en una inhumación no legal, ¿sí? Entonces, esta personita, pues tendríamos que ver qué cambios tendrá. No es lo mismo un cadáver que se encuentre en agua, inhumado, quemado o al ras del suelo. Son completamente diversos los cronostanatos diagnósticos. Así como también una persona que presentará hemorragia, pues también lo que vienen siendo las livideces se van a ver afectadas, ¿sí? Las posiciones del cuerpo, cuando un cadáver
se mueve y lo cambian de posición, las livideces se cambian de posición. Pero si han pasado más de 12 horas en esta posición, las livideces no cambian, permanecen fijas, pero se formarán nuevas livideces. Entonces, el campo de las ciencias forenses es increíblemente mágico, ¿sí? Y tendrán que tener muchos conocimientos para formar toda la maravilla de lo que vienen siendo las estrellas y conocer completamente todo el espacio que le brindan a ustedes las ciencias forenses. ¿Sí? Entonces, digo, mi compromiso es eh, darles a conocer los rasgos más importantes de lo que viene siendo la correlación de datos de su lugar de intervención con el aspecto de la forma de la muerte y establecer un cronotanato diagnóstico. Pues bueno, esa es mi participación. Jóvenes, esta es mi participación. Este es el campo de la medicina forense, ¿sí? Y, y espero involucrarme al igual que junto con ustedes, ¿sí? Y llevarlos a conocer este medio, este conocimiento, este camino de lo que viene siendo la medicina legal dentro del campo de lo que viene siendo las ciencias forenses. Todo un gusto, todo un placer el estar con ustedes aquí enfrente, ¿sí? Y pues muchísimas gracias, licenciado Said. No sé si No, existe alguna duda, alguna pregunta. pues habilitamos el espacio para los estudiantes, los campistas. Si tienen alguna duda o inquietud que quieran manifestar en este momento, solo basta con abrir su micrófono. Si no, nos estaremos viendo el día sábado, que creo que les ha despertado el interés sobre su ciencia, doctor. Muchas gracias por su conocimiento, por su tiempo y como siempre es un gusto aprender de usted. No, gracias a ustedes. Veremos si alguno de nuestros participantes quiere manifestar alguna duda o todo ha quedado claro. Después de, después de las 12 horas, ¿a qué hora, por ejemplo, después de las 13 o se puede contraer el cuerpo después de una persona que está muerta? ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, en las manos? Ya después de que murió, ¿a cuánto tiempo la puedes maniobrar tú para tomar huellas dactilares y eso? Ya. La toma de las huellas dactilares la hace el perito dactiloscopista. También en algunos lugares lo hace el perito en criminalística. Y si no hay ninguna de estas dos personas, de esos dos peritos, lo realiza el perito médico legista. Una vez que se dan la toma de fotografías de cómo se encuentra desnudo o vestido el cadáver, con ropas o sin ropas, ¿sí? Se le va quitando las prendas y poco a poco se le van quitando las prendas, se le van tomando fotografías de estas, la ubicación de las mismas, y principalmente en lo que viene siendo el feminicidio, ¿sí? Todos deberíamos de aplicar el protocolo de feminicidios con respecto a la práctica de un cadáver, de cualquier tipo de cadáver, ¿sí? Que son demasiadas fotografías sobre el cuerpo. Una vez que se le retiran las ropas, ¿sí? O antes de que se le retiren las ropas, se le debe de tomar raspado de los lechos unguiales, ¿sí? La prueba de rodicionato de sodio, prueba de Harrison-Gilroy, ¿sí? Y una vez que termina el químico y le estamos tomando fotos de cómo el químico está actuando, ¿sí? Ahí es donde llega y entra el perito en dactiloscopía para tomar las muestras, ¿sí? De lo que viene siendo la toma de huellas dactilares. Esta toma de huellas dactilares, he de decirte que la gran mayoría de los cadáveres que trabajamos en el servicio médico forense están rígidos, ¿sí? Tienen rigidez cadavérica. Entonces, el perito médico legista, el perito en dactiloscopía, va a vencer esa resistencia, ¿sí? Va a hacer movimientos para vencer la rigidez cadavérica. Y así como están los dedos, si están así completamente rígidos, ¿sí? Va a vencer la resistencia y la rigidez de cada uno, ¿sí? De los dedos, ¿sí? Que tienen rigidez. Y después
va a tomar las huellas dactilares. ¿Sí quedó, Jorge? Sí, gracias, Doc. Ok. Vale, pues estamos por culminar nuestra sesión. Invitamos a todos nuestros campistas a estar al pendiente para el día de mañana nuestra conferencia relacionada a la toma y levantamiento de indicios, así como su análisis con el químico Héctor. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Las grabaciones se editan y se suben en estos días. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Rosalba Meneses, por ahí andaba.